Bueno, pues sean bienvenidos todos nuevamente después de Ale y de Clau a la capacitación de Satisfer, que vamos a hablar acerca del poder de la colaboración, leyes para el desarrollo corporativo. ¿Cuál es el problema de muchas empresas que no crecen? Que no entienden las leyes que rigen a una empresa para su crecimiento. Por ejemplo, el ser humano fue diseñado para progresar constantemente. ¿Cuántos lo sabían? O sea, el ser humano está diseñado desde el momento en que es concebido en el vientre, desde que el esperma conecta al óvulo, para el desarrollo continuo. ¿Sí estamos de acuerdo? Está diseñado para tener éxito. O sea que tú no me puedes decir que eres un fracaso, porque tú ya estás diseñado para tener éxito. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el éxito de manera lineal, significa que hay un inicio y también un final. Pero el éxito no es así. El éxito es circular, en ciclo. ¿Se han dado cuenta que todo en el mundo, todo en el planeta Tierra es un ciclo? ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Y el hombre está diseñado también para eso. Entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la corporación donde pertenecemos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pensando que somos un embrión, no vamos a poder tener la responsabilidad que ya tiene un adulto. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el problema que muchas instituciones tienen hoy en día? Que violan las leyes que rigen a una corporación. Por ejemplo, una empresa que nació hace 10 años no puede seguir pensando ahora que ya tiene 10 años. ¿Verdad que no? El problema está en que si nosotros pensamos todavía de a cómo empezó, vamos a fracasar en el trayecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Tú no puedes pensar a como pensabas el año pasado. Y si sigues pensando como pensabas el año pasado, significa que estás violando la ley del progreso. ¿Qué personas no progresan en la vida? Las personas que se quedan estancados en el mismo hoyo. Tan así es que el desarrollo es continuo, de tal manera que un día fuiste embrión, un día fuiste un bebé, un día fuiste un niño o una niña, un día fuiste un preadolescente. ¿Verdad que sí? Después de preadolescente tuviste que pasar a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez, y de la madurez tenemos que ceder a la nueva generación. O sea, no se acaba. ¿Sí estamos? Por eso tenemos hoy nosotros que aprender leyes para nuestro desarrollo. Un principio que yo empecé a platicar con Clau acerca del trabajo en equipo es que el Satisfer no puede, digan conmigo, no puedo, díganlo, no puedo seguir pensando como el año pasado. ¿Por qué? Porque la empresa ya no es igual. De hecho, los grandes empresarios siempre comparan una empresa con un hijo. ¿Sí sabían ustedes eso? Porque la empresa tiene que tener el mismo desarrollo que tiene un hijo. Primero nace en una idea. O algunos ni siquiera concibieron la idea de ser papás. Por ejemplo, a mí me preguntan, oye Jonathan, ¿por qué tu hija se llama como se llama? Mi hija se llama Gabriela Apocalipsis. Y la gran mayoría piensa que Apocalipsis significa fin del mundo. Y entonces yo les digo, es que yo sé por qué concebí a mi hija. Porque Apocalipsis significa revelación. Muchas personas no entienden los principios que rigen o las leyes que rigen el desarrollo. Entonces, cuando nosotros ponemos un nombre, le estamos generando una identidad. Y entonces, si nosotros seguimos pensando que la identidad de Satisfer es solamente una corporación pequeña, ¿cómo vamos a trabajar los que laboramos en ella? Entonces tenemos que expandir nuestra mente a decir, mi hijo ya no está del mismo tamaño. Yo no lo cuido ahora que es adolescente a como lo cuidaba cuando era bebé.
¿O quién comete la estupidez de tratar a un adolescente como un bebé? ¿Verdad que nadie? ¿O quién es adulto y se quiere comportar como un niño? Sí los hay. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Inmaduro. ¿Por qué? Porque se quedó en una parte del progreso. ¿Sí estamos? Entonces estamos hablando del poder de la colaboración. ¿Por qué el poder de la colaboración? Porque el poder es una habilidad. Vean conmigo, es una habilidad. Y las habilidades se desarrollan. ¿Quién de aquí de ustedes nació sabiendo lo que ya sabe? Entonces fue una habilidad que tú ya adquiriste, ¿verdad que sí? Y si estás adquiriendo habilidades, una de las más grandes habilidades que tú tienes que tener es el poder colaborar. Si tú no colaboras, entonces estás eliminando una ley de la misma naturaleza. Por ejemplo, nosotros conocemos que los animales están en un ciclo ¿de qué? ¿De qué? Por ejemplo, la serpiente se come al ratón, el ratón se come a la araña se come a la mosca y sucesivamente. ¿Cómo le llamamos a eso? Ciclo de supervivencia, ¿verdad que sí? Entonces, todo en la naturaleza tiene que tener un ciclo y todos colaboran con todos. A mí me gusta ver los programas de National Geographic y yo veo cuando el león se come a la jirafa y a veces me dan ganas de llorar. Y yo digo, pobre jirafa, pero si la jirafa no coopera, el león se muere. ¿Sí o no es verdad? Así de que diario cuando tú te levantas, tú vas a salir corriendo por algo. Tú eliges si eres el león o eres la jirafa, pero de que corres, corres. En pocas palabras, o colaboras o colaboras. ¿Por qué es importante esto? Porque la estabilidad de una empresa no depende de sus ingresos, sino de las relaciones que ejercen entre individuos. ¿Qué es el cimiento de una empresa? ¿Qué hace que una empresa crezca y sobre todo madure y llegue a la grandeza? Los empleados. Porque es lo que ocasiona el desarrollo que se ejerce entre individuos. Si nosotros seguimos pensando en que nada más somos 5, ¿cómo creen que va a crecer la empresa? A lo mejor el que se desarrollaba como mano dentro de la empresa es el que ejerce todo el dominio y entonces la empresa va a crecer toda sin ninguna forma. O la que era cabeza va a seguir creciendo y entonces va a estar cabezón. O el que era pie porque estaba en ventas va a estar muy desgastado y entonces cuando menos acordemos vamos a voltear a ver a la empresa y entonces lo vamos a ver así como un monstruo. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que nosotros le estamos dando a la empresa y la pregunta es, ¿tú estás deforme? Yo creo que no. Al contrario, dice Patti que está esbelta. Entonces tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque la estabilidad de esta empresa depende de cómo nos relacionemos entre nosotros. Y déjenme decirles algo, si no te gusta relacionarte con nadie, es bien fácil. Métete debajo de la cama y permanece ahí las 24 horas. Verás que ahí nadie te molesta. ¿O quién te puede molestar ahí? ¿El coco? O déjame decirte, si sigues pensando que el coco está debajo de la cama, ya te acabo de romper tus ilusiones, no existe. No existe. Si no te quieres relacionar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos
personas relacionables, nacimos para estar en continua relación. ¿Desde dónde la naturaleza nos enseña esto? Desde el momento en que estamos concebidos en el vientre de una mujer, ya estamos conectados a ella. Le llamamos ¿cómo? Cordón umbilical. O sea, siempre tenemos que estar colaborando con alguien. Insisto, si no quieres colaborar, métete debajo de tu cama, ahí nadie te va a molestar. Si acaso las arañas, porque dijo aquel, ahí es donde las arañas hacen su nido, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay colaboración, la unidad es el mayor beneficio. ¿Quién de ustedes sabe qué es la unidad? Todo ser uno mismo. ¿Qué más piensan que es? ¿Qué piensan que es la unidad? Vamos a participar todos, no los estoy regañando. La parte del regaño ya pasó. Ya no es cierto. ¿Qué es la unidad? ¿Quieren que les dé la definición de la palabra unidad en el original? Significa amor intencional. Así de que si yo quiero tener en la empresa unidad, tengo que amar intencionalmente. ¿Qué significa amar intencionalmente? Porque yo lo quiero, así lo hago. ¿Por qué? Porque la unidad es lo que nos lleva. Mucha gente piensa que unidad es tener mucho. Pero yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha ido en el camioncito cuando va lleno? ¿Está lleno? Sí, ¿verdad? Va lleno. Pero la pregunta es, ¿van unidos? ¿Por qué no van unidos? Porque cada quien tiene un objetivo diferente. Y si en la empresa cada uno de nosotros tenemos un objetivo diferente, entonces no estamos en unidad. ¿Qué significa tener unidad? Que al que me cae más gordo lo amo intencionalmente. ¿Quieren que? Miren, esto que les voy a explicar hoy son 6 leyes acerca de la colaboración. Y de hecho esta serie ustedes la pueden aplicar en la familia, en los negocios, en la política y a cualquier lugar a donde vayan. ¿Por qué? Porque son inherentes dentro del corazón humano. De hecho, cuando yo le he dado consejería a alguien que está fracturado en su matrimonio, ¿saben qué es lo que encuentro? Lo primero es que no hay unidad. ¿Por qué? Porque no hay amor intencional. ¿Por qué nuestro sistema de gobierno está tan quebrado? Porque no hay amor intencional. O sea, se ama pero sin intención. ¿Qué significa que sin intención? Que solamente amo al individuo que me cae bien, pero no apoyo al que me cae mal. Entonces significa que no hay unidad. Porque la unidad nos lleva a tener amor intencional. Y para tener amor intencional tenemos que aplicar leyes para que nuestra vida y nuestra naturaleza dentro de esta corporación pueda crecer. ¿Por qué tiene que crecer? Porque no hay institución establecida en este mundo que no sea una plataforma para tu crecimiento. Así que si tú decides que en esta empresa tú no coordinas, déjame decirte una cosa, hay una empresa en la cual sí. ¿Sí estamos? Porque ¿cuál es la mayor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano? La mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano es tener el éxito en algo que no le gusta. ¿Conoces a alguien que ha tenido éxito en algo que dice, yo lo aborrezco y no era lo que yo quería hacer con mi vida? Y te pregunto, ¿es feliz? ¿Por qué no? Pues porque nunca tuvo una intención de. Así de que lo primero que debes de comenzar a entender en este lugar es, esta es la plataforma que yo quiero para el desarrollo de mi persona. Porque es una plataforma.
Tarde o temprano esta empresa o a la empresa a la que tú vayas va a ser un escalón que tuviste que pasar para desarrollarte personalmente. Algo vas a aprender aquí que algún día vas a decir, gracias a ese lugar ahora soy lo que yo soy. O ahora bien, el conocimiento que tienes ahorita es gracias a un lugar en el cual estuviste. ¿Te sirvió de algo? ¿Sí o no? Entonces, si empezamos a conocer nosotros y a ubicar esta institución como la plataforma que necesitas tú para llegar al éxito que tú deseas, entonces, ¿qué tienes que hacer? Usarla lo mejor posible. ¿Sí o no es verdad? Porque tarde o temprano estar en este lugar va a ser la palanca que tú necesitas para llegar al lugar que tú deseas. Tienes que vivir intencionalmente. Por eso la primera ley es la ley del apalancamiento. La primera ley que nosotros tenemos que tener en la colaboración es el apalancamiento. ¿Qué creen ustedes que es la ley del apalancamiento? ¿Y qué tiene que ver con la colaboración? Que se pueden ayudar. ¿Qué más? Tener el objetivo correcto. ¿Qué más piensan los demás? Apertura para colaborar juntos. ¿Qué más, Chivis? Un apoyo, exactamente. ¿Qué es una palanca? Un apoyo. Hoy en día, déjenme, les voy a dar la clave del siglo XXI. Hoy en día no hay ninguna ley que se tome tan importante como la ley del apalancamiento. ¿Han escuchado ustedes los negocios en red? ¿Han escuchado ustedes los negocios en red? Es como Herbalife. ¿Qué otra cosa en red conoces? Ese es un tipo. Por ejemplo, el internet es una palanca que ocupa hoy en día. Por ejemplo, el mayor número de ventas hoy ya no es persona a persona. Ahora se toma la palanca del internet. ¿Y cómo creen que son los ingresos? ¿Iguales a los de antes o mayores? Mayores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una ley de apalancamiento la tenemos, por ejemplo, en Facebook. El amigo del amigo del amigo del amigo conoce al amigo del amigo. Y así sucesivamente, tú empiezas a conectar gente que te apalanca a lograr tu objetivo. Entonces, si tenemos tan claro la ley del apalancamiento, ¿por qué nosotros no la aprovechamos? Tienes que comenzar a apoyarte en tu compañero. Porque si tú te apoyas de un compañero, significa que vas a tener mayores resultados con menor esfuerzo. ¿Para qué sirve una palanca? Para tener mejores resultados con menor esfuerzo. ¿Sí o no? Entonces nosotros como compañeros tenemos que comenzar a desarrollar palancas que a nosotros nos rijan de tal manera que yo me esfuerce menos, pero tenga mayores resultados. Alguien dijo, y fue una persona en los negocios muy grande, dijo, prefiero el 1% de esfuerzo de 100 personas que el 100% de esfuerzo de solo una. Alguien me dijo, no me coincide, y yo le dije, a ver pues, te voy a poner este ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Que cargues el carro tú solo o que mandes llamar a 100?
Entonces, si tú en tu trabajo estás cargado de mucho trabajo, es porque no estás aplicando la ley del apalancamiento. Necesitas llamar a más gente para que te apoye y entonces tú puedas generar menos esfuerzo, pero mayores resultados. Porque es mejor el esfuerzo de 100 que el de 1. ¿Sí o no? También la ley del apalancamiento nos dice que el poder no depende de cuánta fuerza se tiene, sino de dónde está el enfoque. La pregunta es, respecto a esto, ¿qué es más poderoso? ¿Ese foco o este láser? Los dos tienen 100 watts. ¿Qué es más fuerte? ¿El foco o el láser? ¿Cuál? El láser, seguros. El foco. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Aumenta las apuestas. ¿Quién da más? ¿Qué es más poderoso? ¿El foco o el láser? Van 2 a 2. Los dos tienen 100 watts. Pero ¿cuál tiene más fuerza? Ahí les va. Estamos diciendo que el poder no depende de cuánta fuerza se tiene, sino en dónde está ¿qué? El enfoque. ¿Por qué nunca operan a las personas con focos? Pero no está enfocado. En cambio el láser es la misma cantidad de luz, pero enfocado. Así de que de hoy en adelante, tal vez te estás esforzando mucho y terminas la noche muy cansado. ¿Por qué será? Porque estás abarcando mucho, haciendo poco. Por eso mucha gente batalla y termina fatigado. De hecho, por esta causa, mucha gente tiene insomnio. No puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Porque en su mente está enfocado en hacer muchas cosas y al final del día dice, no me alcanzó el tiempo. Entonces necesita enfoque, porque en la medida en la que yo me enfoque será el poder que yo tengo. Otra ilustración. ¿Por qué las lupas queman? ¿Por qué las lupas queman? Porque por el enfoque. El sol es tan poderoso, ojo, el sol es tan poderoso que es capaz, o más bien, él tiene mucho fuego, pero no está enfocado. ¿Qué viene y hace la lupa? Todo ese poder enfocado en un solo lugar genera ¿qué? Fuego. Entonces, ¿qué está ocurriendo de que hacemos mucho y tenemos pocos resultados? Porque no estamos enfocados. Entonces nosotros tenemos que venir como compañeros a colaborar y empezar a apalancarnos el uno del otro y entonces decir, ¿sabes qué? Lo que yo veo, tú no lo has visto. Le doy otro ejemplo. ¿Cuántos ojos tienes tú? 2. ¿Y cuántas visiones tienes? 1. Tienes 2 ojos, pero ¿cuánta visión? ¿Por qué? Porque los dos están enfocados. Es tan fácil darte cuenta de que estás enfocado en un objetivo, porque tan simple y sencillo, tápate un ojo y vas a decir, ah caray, ahora tápate el otro y verás que no ves lo mismo. Y nada que ver, dice Memo. Dijo aquel, me tapo un ojo, me tapo el otro y me doy un santo ranazo. ¿Sí o no, Memo? Entonces,
Pero nosotros tenemos dos vistas, pero una sola visión. ¿Qué significa esto? Que si entre todos nosotros, repito, enfocamos lo que vemos, vamos a tener una sola visión. Y es lo que necesita la empresa, una sola visión. ¿Por qué la empresa o las empresas van cuesta abajo? Porque cada quien cree tener la visión correcta. ¿Sí o no es verdad? No, es que yo pienso que esto. No, pues yo pienso que esto otro. No, pues yo pienso que así. No, pues yo pienso que así. Y entonces, como nunca se llega a un objetivo, ¿qué llega a ocurrir? Digan conmigo, divorcio. El divorcio no tiene que ver solo con el matrimonio, ¿eh? ¿Quién sabe aquí qué es un divorcio? Eso es lo que creemos nosotros que es una separación, y me sorprende que Nani lo diga cuando ya se lo he enseñado bastante. El divorcio se compone de dos palabras, divorcio, que es dos visiones. ¿Por qué ocurre el divorcio? Porque son dos visiones diferentes. ¿Quieres que no haya divorcio en tu matrimonio? ¿Quieres que no haya divorcio en tu institución? ¿No quieres que haya divorcio en ningún lugar en el cual tú estés? Enfoca la visión. ¿Y saben qué significa matrimonio? Matrimonio significa unión de dos. Matrimonio significa unión de dos santos. Y ojo con lo que les estoy diciendo. Santos no es una palabra religiosa. La palabra santo significa apartado con un propósito. Entonces, si matrimonio quiere decir la unión. ¿Qué les dije que era matrimonio? Entonces, ¿qué significa? Entonces, si los dos se unen, entonces, ¿qué ocasionan? Una visión. Y entonces, si hay una sola visión, entonces, ¿qué hay? Un matrimonio. Y si hay un matrimonio, hay un enfoque. Y si hay un enfoque, entonces hay éxito. ¿Por qué nosotros no nos enfocamos en lo que realmente importa? Eso se llama ser eficaz. Vean conmigo, eficaz. ¿Saben qué significa la palabra eficaz? ¿Mande? Lograr resultados, ahí va más o menos. Eficaz, ¿qué más creen? Es lo que dice Nefi, pero agregando un poquito más. Lograr resultados en menos tiempo. Por eso la gente que no es eficaz, les dije, tiene insomnio. ¿Por qué? Porque se acaba el día, hizo mucho y al final dice, no tuve tiempo, no alcancé. ¿Por qué no alcanza? Porque realmente no hubo un enfoque de qué es lo que se quería. Por eso insisto, tenemos que unir la visión de todos. Porque cuando se une la visión, entonces el enfoque es inevitable, y si está enfocado tiene más poder. Tú decides si quieres decir, no, yo opino muy diferente, no quiero tener unidad y yo prefiero irme por mi rumbo. Entonces yo le digo a mucha gente, es que hay gente que se divorció antes de casarse. ¿Por qué se divorciaron antes de casarse? Porque nunca hubo una unión de visiones. Por eso, a mi punto de vista, es muy importante conocer la visión de la institución en la cual tú vas a ser contratado. Porque si la visión que tú ves no es la visión a la cual tú estás siguiendo, entonces llegará el día en que tú vas a decir, esta empresa, este lugar es de lo peor. Y el culpable va a ser el patrón.
pero en realidad tú nunca conectaste tu visión con la visión con la cual tú estabas contratado. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque si conectas la visión, eso será la plataforma para tu desarrollo de tal manera que llegará el día en que tú tendrás profundo éxito porque estás conectando tu visión con la visión corporativa de alguien. ¿Estamos? ¿Sí me estoy explicando? ¿O voy muy rápido? Vamos bien. Ok, entonces la clave de este punto: enfoque es más poderoso que fuerza. Si tú te enfocas, te esforzarás menos, pero tendrás mejor resultado. ¿Estamos? Segunda ley. La segunda ley es la ley ideal. ¿Por qué la ley ideal? Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos ideas. ¿Quién de aquí no tiene ideas? Porque si no tienes ideas, déjame darte una clave que quiero que cambie tu vida. No hay nada más poderoso en este mundo que una idea. Nada en este mundo puede ocurrir si no nace primero en una idea. Todo lo que nosotros podemos ver es gracias a que alguien tuvo la idea. ¿Sí o no? Las ideas son tan poderosas que nosotros somos el resultado de nuestras ideas. Lo que pensaste hace 10 años es el resultado de lo que ahora eres tú. Por ejemplo, ¿por qué tienes los hijos que tienes? Gracias a que un día tuviste la idea de tenerlo. ¿Sí o no? Si nunca hubieras pensado en tener un hijo, nunca lo hubieras tenido. Pero gracias a que esa idea se produjo en tu mente, un día la llevaste a la práctica y entonces esa idea se concibió, dio luz. Y las empresas son tan poderosas de acuerdo a sus ideas. En pocas palabras, lo que quiero decirte es: lo que tú piensas es tan necesario en esta empresa. ¿Por qué? Porque solamente llegará tan lejos a lo que todos nosotros pensemos. Si tú estás pensando en este lugar no es mi lugar, déjame decirte, el año que viene no estarás en esta empresa, porque no es tu idea. A mí me ha sorprendido por mucho tiempo que cuando a mí me entrevistaban para un trabajo me preguntaban, ¿y a dónde se ve de aquí a 5 años? Y yo, pues yo me veo así, asá. ¿Y qué creen? No me llamaban. ¿Por qué creen? Porque mis ideas no eran las ideas que buscaba la persona. Por eso te libero. Si este lugar no es la idea que tú tienes para tu crecimiento, abórtala. Porque dijo alguien, lo más feo de capacitar a alguien y que se vaya no es eso. Lo más feo que puede ocurrir es no capacitar a alguien y que se quede. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si tus ideas no son las ideas que la empresa busca, entonces en vez de ser un objetivo claro y firme, eres un objetivo a eliminar. ¿Estamos? Todos están de acuerdo, Clau, así de que empiézale a ver ahí. Entonces, ¿por qué las ideas? Yo a esta ley la idea es la I de identificar. Tus ideas deben de comenzar en esta empresa a identificar las fallas y los beneficios en este lugar. De hecho, Clau, es una recomendación, pero yo te recomendaría que por mes cada persona te enviara
sus ideas de acuerdo a cuáles fueron las fallas y los beneficios que encontró en el mes. Porque en eso se puede enfocar más a desarrollar. O sea que termina siendo un plan estratégico. Un plan estratégico, así es. ¿Por qué? Porque si no hay idea, entonces, ¿qué bebé vas a tener? Si tú no estás planeando nada, ya llegaste al lugar adecuado. Por ejemplo, a mí me preguntan a veces, oye Jonathan, ¿y tú qué piensas acerca de la muerte? Y le digo, mira, eso me tiene sin cuidado. Yo voy a vivir 120 años. Y me dicen, ¿y para qué? Le digo, es que yo he estado planeando mi vida para ese tiempo. Yo no puedo robarle a mi generación mi tiempo, mi espacio y mis ideas. Así de que me he estado empezando a desarrollar en la capacitación de más personas. ¿Por qué? Porque si voy a vivir 120 años, no quiero que mi tumba solamente diga, aquí yacen los huesos de Jonathan Tejeda, que descanse en paz. Porque en vida, ¿cómo nos fue con él? Yo quiero que cuando vean mi epitafio, no sea necesario que vean en dónde estaba. ¿Quién de ustedes sabe dónde está o qué dice el epitafio de Mahatma Gandhi? ¿Y lo conocen? ¿Quién sabe dónde está o yacen los huesos de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Verdad que no? Y saben, ¿por qué? Porque tuvieron una idea y esa idea fue ofrecer su vida al mundo entero. ¿En qué? En desarrollar y sobre todo cubrir una necesidad. ¿Sí estamos? Entonces, si tú no estás generando en esta empresa o a donde tú vayas, si no estás generando ideas, si no estás aportando fallas y beneficios, entonces significa que le estás robando a tu generación, a tu familia y a tu jefe. Porque tú tienes ideas para aportar. Y debemos de comenzar a definir exactamente lo que decía Memo, estrategias y mejoras. Si no hay una estrategia en tu vida para llegar al éxito, entonces, ¿para qué estás viviendo? Yo soy experto en desarrollar personas que vivan con propósito. A mí Dios me dio la habilidad de ayudar a la gente a descubrir el para qué están en el planeta Tierra. No hay persona que llegue a mi vida y yo pueda ayudarle a descubrir el para qué está aquí, porque esa es la mayor incógnita que se hace el ser humano. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la estrategia necesaria para que se descubra y se desarrolle y llegue a su culminación. Por eso les digo, tan así es que yo he desarrollado un plan de vida a 120 años. Entonces, ¿tú qué le estás ofreciendo a la empresa de acuerdo en estrategias y mejoras? Tenemos que definir eso. Define para qué estás aquí. No, pues yo nomás estoy por estar. Qué peligro es eso. Porque qué triste es, como lo mencionaba alguien, que te enseñen y te vayas, pero más feo es que no te enseñen y te quedes. Y algo que a mí me gustó de Clau desde que yo la conocí fue que invierte en su personal. Y siempre se lo he dicho. Porque las personas que buscan el desarrollo, el definir, significa que está haciendo algo muy importante, la ley de ideal. Hay que definir, porque si Claudia no tuviera este tipo de clases, entonces
yo diría, su empresa está yendo para ningún lado. Pero gracias a que hace estas cosas es para definir a qué punto desea llegar. Porque tenemos un plan a dónde queremos llegar. No, pues yo quiero llegar a que llegue la semana para que me paguen. Vaya definición. Es triste eso. Yo siempre lo he comentado desde que he dado un curso acerca de economía. Les digo, lo más triste para el ser humano es estar empleado. Porque el ser humano no fue creado para ser empleado, fue creado para trabajar. ¿Qué significa ser empleado y qué significa ser un trabajador? Un empleado significa que está esperando que le compren su tiempo. Un trabajador está esperando que le compren su talento. Pregunta, ¿vendes tu tiempo o tu talento? Porque si vende, por eso hay mucha gente que hoy en día vemos en la calle que dice, no, pues yo nomás estoy esperando a que llegue la quincena. ¿Qué está haciendo? Vendiendo su tiempo. Entonces es un simple empleado. Y Dios no diseñó a ningún ser humano para ser empleado, lo diseñó para trabajar. Y el trabajo dijimos que es ¿qué? Vender tu talento. Y tu talento tiene muchas ideas. Así es de que comienza a aportar. Acércate con la persona que está a un lado y dile, ¿sabes qué? Yo pienso que si comenzamos a definir estas estrategias, las ventas pueden cambiar. El ambiente en el que estamos aquí puede cambiar. Nuestra relación interpersonal puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque mi talento es desarrollar a que mis compañeros lleguen a sus objetivos. Esa es una persona que es trabajadora. Porque dijo aquel, si se tratara de trabajar duro y no menosprecio a los albañiles, ellos serían los que se llevarían todo el pastel. Pero no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar con inteligencia. ¿Estamos? Hay que trabajar con inteligencia. ¿Qué definiciones puedo dar yo para mejorar y desarrollar el ambiente de trabajo? En vez de quejarme. ¿Saben por qué existe la queja? Porque se ha perdido la capacidad para crear. Se queja la persona que ya sabe cuál es la solución. ¿Estamos? Si tú ves que vas en la calle con tu carro y ves un agujero y te quejas, es porque tú sabes cuál es la solución. Y te quejaste porque no estás creando la solución. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si en México, y digo en México porque somos quejumbrosos en México, es una de las culturas arraigadas, todos nos quejamos del presidente? Pero ¿quién se está preparando para ser presidente? ¿Verdad que nadie? Y yo siempre le digo a la gente, debes de prepararte para en aquello que tú te quejas, seas la persona que cambie la situación. Cuando le he dado asesoría a un candidato a presidente, su imagen cambia porque cambia. A 2 candidatos les he dado, tan solo para empezar el vestir. Mire, mi estimado amigo, lo estimo, lo quiero y todo, pero no se vista así. Una persona que va a un lugar así no le puede robar a su tierra el don y el talento de alguien. Porque si tú no sabes o no tienes las habilidades para ser presidente y estás ahí, le estás robando a alguien su talento. Por eso la sociedad fracasa, porque está en lugares las personas que no tienen que estar. Yo siempre he creído que en la presidencia hay taqueros que deberían estar en la calle vendiendo tacos y en la calle están taqueros que deberían de estar de presidentes.
¿Qué está pasando? No tienen definido cuál es su talento y para el cual ellos fueron creados. Por eso ellos dicen, vamos por el dinero. ¿Qué están vendiendo? Su tiempo. Por 3 años nomás. Ay, hay que pasarnos la de pasadita. Grave error. No tienen definido cuál es. Entonces, nosotros como institución, agencia de viajes, debemos de definir el por qué estamos aquí. Si estamos, la siguiente es de eliminar. Tú tienes la habilidad para eliminar las atmósferas y tiempos no necesarios. Cada uno de ustedes tiene la habilidad para poder eliminar lo que no es necesario. Por ejemplo, ¿te la llevas mal con alguien de tu oficina? Tú tienes la habilidad de eliminar esa atmósfera que está ahí en tu oficina. Tienes esa habilidad, tan simple y sencillo. ¿Dónde está esa habilidad? A un solo paso. Digan conmigo, comunicación. Muchas, pero muchas de las más grandes personas han ido de lo más alto a lo más bajo por falta de comunicación. ¿Cuántas empresas conocen ustedes que tenían 10, 15, 20, 30 o a lo mejor 40 años y de repente vas y las buscas y entonces te das cuenta que ya no existe? ¿Por qué? Por falta de comunicación. ¿Qué hace fuerte una empresa? Dijimos al principio, ¿cómo se desarrollan los individuos que pertenecen a ella? Dijo alguien, Roma no se construyó en 3 días, pero sí por la colaboración de muchos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que eliminar las atmósferas que no nos están ayudando a vivir en un buen ambiente de trabajo. Tú y nadie más. Te puedes llegar a quejar con quien te quieras quejar, pero si tú personalmente no eliminas esa atmósfera que te está impidiendo desarrollarte correctamente en tu trabajo, ¿quién lo va a hacer? Aquí casi todos están casados o tienen novio, tienen pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente la atmósfera cuando te enojaste con la otra persona? Bien tenso, ¿verdad? Y pregunta, ¿cuánto tiempo duró eso tenso? ¿Y hasta cuándo se acabó eso? Cuando fuiste y le dijiste, vamos a platicar. O simple y sencillamente le mandas un mensaje y le dices, tenemos que hablar. Y ya cuando nos dicen, tenemos que hablar, así como de, ay Dios, ¿y ahora qué hice? Y los hombres empezamos a checar agenda, mensajes, Face y todo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hice? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque tenemos una mala imagen de autoridad. Normalmente, ¿para qué nos llama el jefe? Porque tenemos una mala imagen, tenemos que eliminar eso. A mí me gusta que Clau, por ejemplo, la vez pasada reconoció a fulanito, reconoció a sutanito y todo. ¿Por qué? Porque se tiene que eliminar la falsa imagen de autoridad de que el que es la autoridad en la institución es el más enojón, no tiene que mostrar sentimientos, tiene que ser muy rígido y siempre tiene que andar peinado de ladito, porque si no, no es el jefe. Y es el más ojáis. Cuando, ¿sabían ustedes que uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, ¿saben por qué era la forma en la que él desarrolló su presidencia? ¿Saben qué decía la gente cuando él llegaba? Decían, ya llegó papá. Y la pregunta es ¿por qué? Porque él desarrolló una atmósfera con cada persona de que todos, en vez de sentir que era la persona que se creía tanto, era la persona con la cual podían llegar y sentirse acobijados. En cierta ocasión también le preguntaron a Nelson Mandela,
señor Nelson, ¿cómo está su familia? Iban corriendo. De hecho, lo pueden encontrar en la película de Nelson Mandela. Iba corriendo, entonces le pregunta, señor Nelson, ¿cómo está su familia? Se para y se regresa de correr. Y entonces el otro le dice, ¿qué le dijiste? Yo nada, nomás le pregunté por su familia. Y entonces Nelson Mandela fue tan grande, que él no veía a su país como un grupo de individuos que le podían otorgar dinero. Él los veía como ¿qué? Como su familia. Y él se sentía triste por cómo le iba a su nación. Y todos conocemos quién es Nelson Mandela, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar las atmósferas que no nos ayudan al desarrollo entre nosotros. ¿Qué nos cuesta llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que el otro día dijiste me lastimó. Me lastimó aquí en el corazón. Yo a veces le digo a Nanis, mi amor, lo que hiciste no sabes cómo me dolió en mi corazón. Y con lágrimas en los ojos. Ay, mi amor, me abraza y me dice, es que no me gusta verte llorar y todo. Le digo, es que te lo tengo que platicar. Porque si no, eso es como un bote de basura. Entre más decepciones le echamos. Y si nunca lo tiramos, ¿qué va a pasar? Llegará el día en que nos vamos a encontrar con una montaña de decepciones, que llegará el día que vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí ya no. Y de hecho, ¿saben por qué la mayoría de la gente, hasta un 90% de las personas dejan sus trabajos? Porque odian la atmósfera en la cual viven. Odian a su jefe, odian a su compañero, no se sienten bien con este, no se sienten mal con él, cuando ellos tenían la habilidad para eliminarla. De autorizar. Hay que autorizar medidas y personas capaces de desarrollar ambientes correctos para el desarrollo dentro de la oficina. ¿Quién conoce a Moisés, el que abrió el mar en dos? Les quiero dar un ejemplo de autorizar. ¿Sí lo conocen todos, al de la historia bíblica? Moisés, ustedes saben que fue uno de los escritores de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que Moisés no fue tan grande hasta que llegó una persona y le dijo qué tenía que hacer? Jetro, su suegro. Moisés era el encargado, fíjense bien, era el encargado de más de 1 millón de judíos cuando pasaron el Jordán. Iba más de 1 millón de personas y él era el encargado de sentarse día a día a hacer labor de juez. Entonces Moisés le traían las broncas y Moisés las tenía que solucionar, hasta que llegó su suegro y le dijo, mira Moisés, todo lo que haces está bien cool, pero hay un error. Si tú sigues haciendo eso día tras día, te van a matar. ¿Por qué? Porque tanta presión tú no la puedes cargar. Yo te recomiendo que generes líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, para que los problemas, esos líderes, los solucionen. Y entonces Moisés dijo, muy cierto, tengo que autorizar a más personas para que solucionen los problemas. Porque si lo soluciono todo yo, muy pronto me voy a morir. Y entonces, ¿qué creen que hizo Moisés? Autorizó a personas para que respondieran las preguntas, dudas y problemas dentro del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer como oficina? Lo mismo, autorizar personas que creen o autoricen ambientes correctos para la oficina. Porque si no, la atmósfera nos va a matar a todos.
Lo más terrible es que esas atmósferas corren a las personas que tienen muy buen talento. Porque es el primero que corre. ¿Sí estamos? Entonces tenemos que autorizar a esas personas. Y finalmente tenemos liderar. Si nosotros vivimos bajo los ideales de identificar, definir, eliminar y autorizar, entonces nos vamos a convertir en personas que lideran, desarrollan y trascienden. Liderar significa que le añado valor más a las personas del valor que yo tengo. Les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántas personas ustedes conocen su más grande y maravilloso currículum que haya tenido éxito? ¿Cuál currículum conocen? Pero si les pregunto, ¿a qué persona conocen que haya tenido éxito gracias a que ayudó a su pueblo, país, negocios, instituciones? ¿A cuántos conocen? Ya salieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el liderazgo no quiere decir que yo soy el que crece. Liderazgo es yo hago que crezcan. Entonces nosotros como individuos de esta institución tenemos que liderar. En pocas palabras, tenemos que ayudar a la persona que no puede a que pueda. Y eso nos va a convertir en líderes. Porque si estamos liderando nuestro currículum, déjame decirte otra vez, ¿a qué personaje de las grandes ligas conoces su gran currículum? ¿Verdad que a ninguno? Entonces tenemos que enfocarnos en el desarrollo de los demás. En la medida que le añadas valor a los demás, es en la medida que tú vas a crecer. Entonces la clave aquí es unir ideales para crear estrategias. Repito, tus ideas son tan importantes en la medida en la que esta empresa va a ir creciendo. Entre más opines, entre más compartas, entre más añadas, más grande y más valor vas a tener y va a tener la institución. Y vamos a terminar con la tercera ley de la primera parte, la ley de las relaciones. Insisto, si tú no te quieres relacionar con los demás, dijo alguien, vete al desierto de Acatama. Allá de verdad ni las arañas conviven. Es el desierto más caluroso de todo el mundo. Si no quieres relacionarte con las personas, te puedes ir para allá nadie va. Pero en este lugar te tienes que relacionar. Tan así es que diario le vas a ver la cara a la otra persona. Yo siempre le comento a Nanis, mi amor, ¿sabes por qué nos tenemos que perdonar? Y perdonar a nuestros familiares a pesar de todo. Y tenemos que platicar con ellos y decirles lo que no se debe de hacer para que se haga la forma correcta. Le digo, ¿sabes por qué? Porque le voy a ver la cara toda la vida. Les voy a ver la cara toda la vida. Y entonces la pregunta es, si tú le vas a ver a tu compañero la cara a diario, pues de hecho, déjame decirte, compartes más tiempo con tu compañero que con tu familia. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quieres que se desenvuelva esa segunda familia? Pues relaciónate de la mejor manera. No, es que yo ahí yo no. No, es que así. No, es que así. No, al contrario, relaciónate. Empieza. ¿Quieres eliminar? Así te lo digo. El más grande de las decepciones, pregúntale a esa persona o infórmate qué es lo que más le gusta y regálale eso. Y verás que la percepción cambia. O pregunta, ¿quién de ustedes nunca, o más bien no tiene un amigo al que le dijeron,
la mera neta, el día que te conocí, te me hiciste como que eras bien ojete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la verdad es que en este mundo no hay nadie que es ojete. En este mundo no hay nadie que sea ojete. La realidad es que no sabes cuáles son sus gustos y prioridades. Infórmate y apóyalo. Oye, fíjate que yo me di cuenta que te gusta esto. Y fíjate que yo encontré un curso que te puedo regalar o que te puedo invitar a que lo desarrolles y verás que la percepción cambia. Y entonces, aquel que se te hacía bien ojete, le vas a decir como le dices ahora, y ahora es de mis mejores amigos. ¿Sí o no? Pero primero la percepción que tuvimos fue, era bien ojete, era bien gacho, me cayó mal, la palabra que dijo no me agradó, pero en la medida en que te relacionaste con esa persona, cambió tu forma de verla. ¿O cuántas personas conoces que dicen, la verdad, mi esposo nunca me gustó o mi esposa nunca me gustó? Simplemente me cayó bien el cuate. Ya cuando menos acordé, ya estaba bien embaucado ahí. Gracias a que hubo una ¿qué? Una relación, una conexión. Pero ¿cómo va a haber conexión si no te acercas y le preguntas? ¿Verdad? Las relaciones dependen de 4 leyes. Y con esto les digo que vamos a terminar. Las 4 leyes de las relaciones es entender autoridad y sujeción. ¿Qué significa la autoridad y sujeción? Significa que toda relación debemos de entender que es primaria. Autoridad y sujeción. ¿Cuál relación es primaria? Si te quieres tener éxito en tus relaciones interpersonales, debes de entenderlo primero, autoridad y sujeción. ¿Quién es primario? Por ejemplo, en este momento en mi vida, aunque yo quiera, mi esposa no es primero. Primero es la audiencia, porque estoy compartiéndoles esta información. ¿Estamos de acuerdo? Mi relación en este momento primaria son ustedes. Ella pasa a secundaria en este momento. Entender eso me ayuda a relacionarme bien con ustedes. Por ejemplo, tú estás con tu esposo, esposa, amigo, amiga en una cena donde dijeron solamente nosotros. Tenemos que entender autoridad y sujeción. ¿Qué relación es primaria? La relación que tengo persona a persona o la que me está llamando por teléfono. Por eso, hoy en día, no sé, yo no estoy muy grande todavía, tengo 18 años, pero las personas de aquellos ayeres, ¿en dónde compartían mejor sus relaciones? En la mesa. Era el momento en el que ellos podían compartir una cosa u otra. Y hoy en día, ¿a quién compartes tu mesa? O sea, no estamos entendiendo cuál es nuestra relación primaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Entender nuestra relación primaria es entender en quién estoy autorizado o estoy sujeto. Insisto, si tú estás con una persona cara a cara, esa persona es primaria. Las otras pasan a secundaria. ¿Sí estamos? Entonces, entender que diario nos vemos las caras significa que hay una autoridad, ¿qué? Primaria. Entonces, me sujeto al momento en el que yo estoy presente. Es entender autoridad y sujeción. Oh, mi amor, pero es que venimos a cenar, nuestra cena de bodas, y estás en el teléfono. ¿Cambiamos qué? El rol de autoridad y sujeción. ¿Sí estamos? Tenemos que entender relación primaria. Entonces, cuando tenemos relación primaria, entonces empezamos a entender cuál es la verdad. Es la segunda ley de las relaciones. La tercera ley es la lealtad. Y finalmente, la fidelidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con las relaciones?
que toda relación se debe de basar primero en sujeción y autoridad, pero debemos de entender que esté sujeto a la verdad, a la lealtad y a la fidelidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Yo estoy casado. ¿A quién le debo mi lealtad a quién le debo mi autoridad y mi sujeción si yo estoy casado? A mi esposa, ¿verdad? Pero, ahí les va. Tengo hijos. Y como tengo hijos, ¿a quién le debo mi autoridad y mi sujeción? A mi esposa todavía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la verdad a quien yo me le tengo que deber lealtad, pero también fidelidad. Pero ¿qué pasaría? Y voy a cambiar un poco el rol. Si yo como autoridad de mi esposa y de mis hijos violo a mis hijos, ¿a quién le debo mi autoridad y mi sujeción? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres u hombres conocen que el esposo viola a sus hijos y la esposa dice, no, ¿por qué lo voy a dejar si yo lo amo tanto? Cuando esa persona viola a sus hijos, ¿qué está violando? La verdad, la lealtad y la fidelidad. Entonces, ¿le debo autoridad y sujeción? ¿Por qué no? Porque acaba de violar los 3 principios. Entonces, cuando hay una violación de estos principios, entonces la relación comienza a fracturarse. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando tú y yo nos relacionamos y yo te miento? Nuestra relación, ¿cómo se va a llevar? Si yo estoy violando la verdad. Entonces, ya como violé la verdad, ya perdí mi autoridad, porque después te voy a decir, es que me fui a fulanita de tal parte, y entonces tú vas a decir, no es cierto, porque ya no tengo la autoridad para que ella me crea, porque yo violé la verdad. Entonces, en la medida en la que yo respete la verdad me genera autoridad y sujeción. Muchas mujeres dicen, ¿por qué me le voy a sujetar a mi marido si me engaña? ¿Qué está pasando? Se está violando la fidelidad. Y entonces la relación comienza a tener fractura, ¿sí o no? ¿Qué pasa si mi lealtad no se la doy, por ejemplo, a la empresa donde yo pertenezco? No, fíjate que me acabo de dar cuenta, es un ejemplo, me acabo de dar cuenta que los autobuses que nosotros rentamos no los estás rentando y estás rentando los del vecino. Pregunta, ¿estoy siendo leal? ¿Estoy siendo fiel? Entonces se está violando la ley de las relaciones. Esto es muy importante por lo que les comentaba en un principio. Si nosotros llevamos esto a la práctica, nuestras relaciones no sufrirán fracturas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si mi marido viola a mis hijos, ¿sabes qué? Te amo, te quiero y todo, pero has violado la ley de nuestra relación. Tiene que haber algo, o lo enmenda, o ¿qué hacemos? Si tú solamente me hablas con engaños, o lo enmendamos, o ¿qué hacemos? Porque estás fracturando la relación. ¿Por qué te comento esto? Porque tú necesitas fidelidad a todo lo que tú hagas, porque la medida en la que tú seas fiel, en esa medida generará autoridad en tu vida. ¿Quieres que confíen en ti? Habla con verdad, sé fiel y punto. Eso te generará una autoridad en tu vida que no te van a poder juzgar. ¿Por qué? Miren, yo les doy un ejemplo. Como yo me relaciono con mucha gente, cuando esa gente me ofende a mí, significa que me está cediendo la autoridad porque está violando la verdad. Entonces a mí me cede la autoridad de yo poderlo ofender, ¿sí o no?
Pero como a mí me gusta vivir bajo autoridad y sujeción, yo siempre les digo, ¿por qué me ofendes? ¿Acaso yo te hablo así? ¿Acaso yo te trato de esa manera? No, pues que no, ya me generó autoridad. ¿Por qué? Porque no estoy violando los principios. Pero más sin embargo, si yo le hablo así, le estoy generando la autoridad a él para que él me hable de esa manera, y yo con qué autoridad le digo, no me hables así. ¿Estamos comprendiendo la ley de las relaciones? Entonces, es esto lo que debemos de comenzar a ver. ¿Para qué? Para relacionarnos todos de acuerdo de la mejor manera y que no violemos las relaciones. Y entonces la clave es, la fidelidad es la habilidad de mantener la visión y el trabajo en equipo.